llevar infraestructura vial al Magdalena, con la reactivación de importantes proyectos viales para vías terciarias y secundarias, además de otras en conectividad con la red férrea, red de teleféricos y aeropuerto. Es la apuesta del gobernador Carlos Caicedo para lograr la superación de la pobreza, ruta con la que se avanza, de la mano del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura y los alcaldes municipales. Sitio nuevo, hasta plato. En su acostumbrada alocución, el mandatario hizo un balance de lo que fue este primer Consejo Departamental Ampliado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Magdalena Segura y en Paz, donde reseñó varios temas en los que también subrayó la situación de violencia y de grupos armados que se encuentran enquistados en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cual las principales víctimas han sido los líderes sociales, preocupación esta que fue puesta en conocimiento del comandante del Ejército Nacional, Mayor General Eduardo Enrique Zapateiro, presente en la mesa y con quien adquirió diversos compromisos a desarrollar durante su mandato como gobernador del Magdalena. Le agradezco mucho al señor comandante del Ejército la Fuerza Militar, el general Zapateiro. Muchas gracias por estar acá y especialmente agradecido por sus palabras de respaldo. Para nosotros es muy importante contar con el respaldo del Ejército colombiano, de la Policía, de la Fuerza Aérea, de la Armada, de la Fuerza de Seguridad, de Orden Público, de la Fuerza Pública, porque evidentemente cuando hablamos de seguridad estamos hablando necesariamente también de capacidad operativa, de perseguir el delito, de buscar desarticular las estructuras que se construyen para saquear lo público, para apropiarse de la tierra, para apropiarse de los recursos, del capital, para hurtarle a la gente sus cosas, para cegarle la vida, para delinquir en torno a los narcóticos y para desarrollar cualquier cantidad de conductas que lesionan los derechos de las personas, la convivencia, las posibilidades que en nuestra tierra haya paz. Pero como esta mañana decíamos, la seguridad comporta, desde nuestra visión, una concepción integral, humanista, que supone pensar también en los problemas que originan los diversos factores sobre los que se cimienta la inseguridad, el delito, y está asociado a la inequidad, muy seguramente. Está asociado todo esto a la falta de capacidades y de resultados del Estado en atender diversos problemas que existen en la sociedad, a la inclusión de miles de personas que deben gozar de derechos para poder trabajar, para tener acceso a una vivienda digna, a servicios públicos de calidad, empezando por los del agua, personas que deberían tener acceso a la salud, a los centros económicos y comerciales, a partir de la conexión
sus pueblos tuvieran con esos territorios o esas ciudades a través de vías en buen estado. Pero lo que caracteriza el Magdalena, queridos amigos, queridas amigas, oficiales de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, general Zapatero, y me dirijo a ustedes, por supuesto, porque ya a la hora de la mañana lo hice con esta mesa, que tan pacientemente y comprometidamente nos ha acompañado. Y con todos, este auditorio estaba lleno. Es la primera vez que hacemos esto. Yo no había asistido a un evento de estos. Fui alcalde por 4 años y después hice seguimiento a lo que pasaron los 4 años posteriores, pero también antes de ser alcalde fui rector 10 años. O sea que vengo conociendo cómo se comporta la institucionalidad pública en el departamento por lo menos por varios años, se podría decir por varias décadas. Y siempre asiste uno a consejos de seguridad referidos solamente a las responsabilidades que debe tener el ejército, la policía, la fiscalía y los organismos del Ministerio Público, y para de contar. Pero lo que queremos es vincular a toda la sociedad entera de nuestro departamento, y yo saludo muy especialmente a los alcaldes, que ahora seguramente algunos se tuvieron que ir ya por temas de agenda, pero estuvieron la mayoría, aún quedan varios acá, estuvieron la absoluta mayoría de los alcaldes, sus secretarios de gobierno. Se preparó esto durante varios días, es decir que hoy no se llegó simplemente a presentar el estado del arte de la inseguridad y de los desafíos que tenemos para superarla de manera espontánea y coloquial aquí en esta sesión de trabajo, sino que se preparó durante varios días con el sector productivo, con las organizaciones sociales y con las instituciones. Y eso tenemos que seguirlo haciendo de aquí para adelante. Y durante estos 4 años, ahora nos queda un balance con corte a hoy. Yo espero que esas conclusiones estén antes que concluya yo mi palabra, para que ahí se nos presente el resumen de lo dicho aquí y sobre todo de los acuerdos que tenemos que tener. Pero nuestro enfoque es el enfoque de la seguridad humana, de la seguridad integral, que está contenido hoy en las nuevas concepciones precisamente del sistema interamericano de derechos humanos, que está consignado precisamente la concepción que compromete a nuestro país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y que impulsa el sistema de Naciones Unidas, de la que hacemos parte nosotros, que está consignada y concebida también por las nuevas corrientes de pensamiento que entienden que cuando hablamos de seguridad no solamente estamos hablando de seguridad territorial garantizada por la fuerza pública, por el ejército, por la policía, por las fuerzas armadas, la fuerza aérea. Estamos hablando también de justicia, porque evidentemente seguridad o la seguridad es hermano de la justicia. No se trata simplemente de pedir más presencia de la tropa y de los policías cuidando a las personas y en los territorios, sino de administrar adecuadamente la justicia en una rama del poder público autónomo que respetamos, por supuesto, pero que en la medida en que dosifica de manera adecuada la pena y establece de manera prudente las sanciones, se genera credibilidad en la población y vigencia plena de la norma. La norma decae y se vuelve objeto de burla para algunos cuando la administración de justicia es morosa o finalmente no produce decisiones de fondo.
Hemos arribado a acuerdos de paz que han incorporado una nueva concepción también de la justicia, de un sistema de justicia restaurativa que busca que efectivamente no solo haya condenas contra los autores de crimen de lesa humanidad, contra quienes han violado los derechos humanos, sino también el derecho a la verdad, el reparar a las víctimas y el buscar que no se repitan esos sucesos, ¿verdad? Y que no se repitan y no sea la gente otra vez victimizada, es decir, revictimizada, que es un poco lo que pasa general aquí en la Sierra Nevada. Tantos años hemos sufrido en esta tierra nuestra la presencia de grupos armados de una u otra condición, con uno u otro nombre, pero que a fin de cuentas esta hermosa montaña llena de sabiduría ancestral, de riqueza biodiversa, que ya no es solo propiedad nuestra, sino de la humanidad entera, y aún todavía persiste en pleno siglo XXI la presencia de actores que con todo y el esfuerzo que se hace aún pues no se desvertebra. Tenemos que trabajar en esa dirección. Sé que se hace un gran esfuerzo para que efectivamente la sierra sea considerado un territorio de paz, un territorio para que nuestros indígenas desarrollen su vida de manera tranquila y aporten sabiduría al resto del pueblo, de la comunidad, para que esa sierra nuestra sea cuidada y produzca agua para los 3 millones que tomamos agua de ella, para que esos bosques nuestros estén verdes y su fauna crezca tranquila. Y así como ella, nuestro río y las casi 60 ciénagas y nuestras gentes ribereñas y los pueblos anfibios y los pescadores y nuestros campesinos y la gente que quiere producir el campo tenga condiciones para hacerlo. No solo condiciones de seguridad física, sino ambiental, económica, social. Todos los actores tenemos que articularnos, es lo que hemos dicho aquí. Y obviamente, para eso entonces hay que trabajar con enfoques preventivos. Enfoques preventivos que nos permitan impulsar concepciones como la libertad de vivir sin miedo, a vivir tranquilos, a que nadie se sienta intimidado por cómo piensa, para que eso aclimate la paz. La libertad de vivir sin miseria, para que se garanticen los derechos a una vida digna, que es la que tiene derecho todo ser humano, a la luz de la Constitución, de la ley y del bloque de constitucionalidad que cruza nuestra Constitución, producto de los pensamientos más humanistas que al final ha logrado el hombre y la mujer en el planeta elaborar a lo largo de su evolución y que se contienen como mandatos no solamente constitucionales y legales, sino axiológicos, de valores y principios, para que podamos pues vivir dignamente todos, que es el ideal. Y una libertad para vivir también con plena igualdad a la luz de la Carta de Derechos Humanos.
con enfoques poblacionales que respeten a la gente en sus diversidades, a los pueblos indígenas, que tienen su manera de entender la justicia y la vida misma. Y que no son para nosotros simplemente un registro en los libros de historia que están aquí y que no terminamos todavía de entender su pensamiento, que los vemos como un pueblo ajeno a nosotros, así estemos caminando juntos. Ahí tenemos un gran desafío por delante. El garantizar, decíamos, los derechos de la mujer en un territorio donde se llega al feminicidio con mucha frecuencia, donde la cultura de la tierra arrasada y de tomar las cosas de los otros y sus mujeres, cual bárbaros, aún sigue rondando en la cabeza de algunos, pocos, pero que hacen un daño terrible en la sociedad, porque marcan por siempre familias y pueblos enteros. El superar las culturas de la violencia en propia mano o de la justicia en propia mano que lleva a que tal vez por sentir que la administración de justicia o los organismos de seguridad son o somos morosos, la gente la toma en sus manos, lo que tampoco está bien, y terminan de manera bárbara pinchándose entre sí. No estamos describiendo conductas que no son foráneas. Todo esto pasa aquí en nuestro departamento y no es una vez cada 10 años, es con relativa frecuencia que está sucediendo. De manera que esto no es solamente un problema de la presencia de un número de efectivos, ¿verdad? Estamos hablando de asuntos que son más estructurales en nuestra sociedad y que de tanto pensarlos, de tanto reflexionarlos y seguramente de tanto estudiarlos, vamos a tener las claves para poder intervenirlos más efectivamente, para construir una sociedad democrática para el siglo XXI. La responsabilidad nuestra no es simplemente bajar los indicadores como una gran preocupación que todas las autoridades tenemos cuando asumimos un cargo. ¿Cuántos homicidios hay? Tenemos que bajarlos. ¿Cuántos hurtos hay? Tenemos que bajarlos. ¿Cuántas lesiones personales hay? Tenemos que bajarlos. Ahora vengo del Consejo de Seguridad Vial. ¿Cuántos muertos hay por accidente de tránsito? Tenemos que bajarlos. ¿Y de qué tipo son? Y vamos a ver que muchos están asociados a un problema de educación en materia de seguridad vial, por ejemplo. El consumo del alcohol pues conduce a las mayores tasas de accidentalidad, precisamente es la que explica las tasas tan altas que aquí tenemos. Esto no es cuántos efectivos más colocamos en cada esquina, porque no habría gente uniformada para resolver los problemas que en esta sociedad de 1.350.000 personas tenemos. Tenemos el tamaño de un país y tenemos la población, aún con lo que nos parece pequeña para nosotros en la zona de Colombia, de un país. Y tenemos que pensar como si estuviésemos en esa administración para encontrar tal vez la causa principal de todo. A mi juicio, la inequidad, la desigualdad y la educación, que ha sido insuficiente. Porque que apenas de cada 100 jóvenes, 26 tengan acceso a la educación superior, yo creo que eso es un pobre incentivo
mayoría de los jóvenes que a los 17 años terminan el bachillerato. ¿Qué más le espera a los 17 años si ya no tienen oportunidad ni de acceder al SENA, menos a una universidad? Pues seguramente lo que les espera a muchos es la depresión que conduce al suicidio, el alcohol que incentiva muchas veces la agresión y vivir del rebusque que abre la puerta pues al camino del delito si no hay una esperanza cierta en materia productiva. El microtráfico y el consumo de estupefacientes está amenazando gravemente la salud mental y física de la población. Se está convirtiendo en una especie de epidemia social. De manera que aquí lo que tenemos que trabajar en ese punto son campañas de prevención de salud mental. Para eso hemos pensado en los centros Cambia. Pero más allá de esto, tenemos que darle ofertas educativas como sea a nuestros jóvenes. Nos hemos planteado llevarle educación a 50.000 jóvenes, porque si no hay educación para esos jóvenes, pues lo que hay son estos riesgos de consumo de droga y luego ya se vuelve un problema de seguridad y hasta de orden público. Para que no lleguemos allá, tenemos que actuar antes. Por eso hemos hablado del enfoque preventivo y eso nos toca a los funcionarios públicos del departamento y le toca a los alcaldes y sus equipos, pero también lo tenemos que hacer con las empresas. Todas las empresas tienen un componente de responsabilidad social empresarial, pues en ese punto tenemos que trabajar. El cuidar nuestras fuentes hídricas y nuestros ecosistemas del aprovechamiento abusivo que algunos hacen. Muchas gracias al doctor Brunori, que ya se tiene que ir, se está yendo. Muchas gracias por sus aportes y su presencia y confiamos pues que el trabajo que hagamos juntos nos permita mejorar las condiciones de derechos humanos y de derecho a la seguridad de nuestra gente. El aprovechamiento de la tierra por unos pocos, la negativa de entregar la tierra a pesar de órdenes judiciales para que el campesino pueda producir, eso lo que deriva es un conflicto que al final de cuentas tendría uno que preguntarse, aquellos que se empecinan en concentrar esa tierra, al final se dan cuenta que les llega la vejez y algunos no terminaron ni de conocer las extensiones tan grandes que tenían, ni de nunca ponerlas a producir. Y necesitamos poner a producir la tierra y que los campesinos accedan a ella, y si ya hay órdenes judiciales, pues que se cumplan las órdenes judiciales. Que no estamos hablando de que le entreguen tierra a alguien sin que haya un procedimiento, pero que se le dé la garantía del derecho a la tierra a quien la tenía o a quien se la otorgaron, y que haya condiciones para que las autoridades acompañemos el acceso del campesino a su tierra para que pueda ponerla a producir. Si este campesino está produciendo la tierra, si tiene acceso a la tierra y si tiene acceso al agua, que algunos pocos concentran, yo estoy seguro que ese campesino va a generar una economía que prosperará a él y a sus hijos y permitirá que seguramente allí se generen empleo no solamente para su familia, sino para terceros. Ese tiene que ser el gran desafío, lograr aprovechar las condiciones productivas que tenemos. Qué tristeza otros departamentos que lo que tienen son tierras áridas y secas. Aquí lo que tenemos son tierras aptas, pero nos falta aprovecharlas mejor. Y de aquí que tenemos que trabajar en crear nuevas cadenas productivas. Hablábamos el otro día con el vicealmirante sobre la importancia de estimular cultivos que saquen a la gente del riesgo de cultivar hojas de coca, que no sean las hojas de coca que cultivan los pueblos ancestrales para sus rituales culturales y su cosmovisión propia. Pero estamos hablando de consolidar zonas productivas que finalmente se vuelven territorios de paz por siempre, sin riesgo para que los narcotraficantes se aprovechen de las necesidades de la gente, como se aprovechan los políticos corruptos
de los pueblos carentes de todo, a quienes le compran el derecho a tomar sus propias decisiones en materia política. Entre más educación llevemos a las familias, menos violencia intrafamiliar habrá, menos feminicidios tendremos, menos linchamientos se sucederán en nuestros pueblos, menos violencia misógina o violencia intolerante frente a conductas o frente a condiciones de poblaciones diferentes a nosotros o a los otros, que finalmente conducen a que la gente no entienda que estamos en una sociedad plural, multiétnica, pluricultural. Así que aquí tenemos un gran desafío, pero también fortalecer los sistemas de acceso a la justicia, las comisarías de familia. ¿Cuántas mujeres no han puesto una queja antes de ser asesinadas y nadie les presta atención? Y al final, pues cuando se producen los hechos que son ya irremediables, pues la gente dice, sí, se sabía. ¿Cuántas quejas llegan a funcionarios que son oídos sordos? Necesitamos fortalecer con las universidades y los tribunales la posibilidad de crear consultorios jurídicos y centros de conciliación en equidad en distintos municipios, para que estos sean espacios de acceso a la administración de justicia. Por supuesto, fortalecer las capacidades investigativas van a ser claves para desvertebrar no solamente organizaciones criminales que promueven el narcotráfico, sino también estructuras ilegales que hacen contrabando, se mueven el contrabando de la gasolina, el hurto a vehículos, el hurto a personas. La investigación es garantía de mejor capacidad de judicialización. El pie de fuerza es escaso, ciertamente, y se requiere más fuerza pública en determinadas zonas. Una manera puede ser la de apoyar el programa de los policías bachilleres para disponer de recursos que nos permitan aumentar las capacidades operativas. El personal pensionado y su debida utilización seguramente puede ser garantía de aumentar el pie de fuerza donde es necesario. Los circuitos cerrados, los sistemas integrados de monitoreo, las cámaras, los drones pueden aumentar la capacidad operativa. Los queremos invitar a suscribir una alianza por la seguridad, la convivencia, los derechos humanos y la paz. En el marco de una movilización ciudadana por la seguridad, la convivencia, los derechos humanos y la paz. Quiero explicarme brevemente de qué se trata. El asunto de la seguridad, de la convivencia, de los derechos humanos y la paz es asunto de todos. Si es asunto de todos, entonces tenemos que articularnos todos, sin distingos de condición institucional, social, económica o política. Invitamos a que suscribamos una alianza que nos comprometa y que luego nos movilicemos todos, absolutamente todos. Esta estrategia debe ser territorial,
en las 5 subregiones, para priorizar, queridos amigos y amigas, el trabajo sobre las economías ilegales, las violencias, los conflictos, los delitos, las violaciones de derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario, derivados del conflicto armado que aún persiste. Una estrategia poblacional que nos permita focalizar las acciones sobre poblaciones afectadas por la segregación social que ya hemos mencionado, la segregación espacial, la exclusión cultural y política, la pobreza, las poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesinos, reclamantes de tierra por los que abogamos, los líderes y defensores de derechos humanos, la comunidad LGBTI, los migrantes, las víctimas de trata, las víctimas de prostitución infantil, de tráfico de personas, de niños, de adolescentes, de jóvenes. Programas y proyectos que permitan trabajar en la prevención y en la protección efectiva de estas poblaciones. Entonces, fíjense que aquí nos tenemos que articular todos los actores y sectores con un enfoque poblacional, pero también una estrategia de infraestructura, de equipamientos, porque tenemos que hacer vías, parques, calles, casas de justicia, mejoramiento de entornos, sistemas de comunicación, cámaras, video, vigilancia, luminarias. Yo creo que no es gratuito que se hubiesen asentado en determinadas zonas del territorio del departamento grupos que persistentemente han estado ligados al narcotráfico, al paramilitarismo y a la violación de los derechos humanos de las comunidades. Cuando esos territorios no tienen vías, cuando esos territorios no están conectados adecuadamente, pues el día que ya la fuerza pública se acerca, se ha retirado. Se aprovechan de las condiciones de nuestra geografía. Pero lo triste y lo que narro yo aquí, muchas veces con dolor en el alma, es que somos de una tierra que no está acabada de hacer. Es que, queridos funcionarios y oficiales del ejército y de la policía, de la armada, de la fuerza aérea, compañeros de las organizaciones sociales, el Magdalena es tan antiguo como la República de Colombia y otros departamentos de hace apenas 30, 40 y 50 años están en mejores condiciones de calidad de vida, de dignidad, de infraestructuras que nosotros. El rezago es tan grande hoy que me retiré de acá a instalar también en la mesa con el Ministerio de Transporte, con la ministra. Les mostraba un mapa y llamaba a la reflexión siguiente: ni siquiera las vías primarias, menos las secundarias y las terciarias del Magdalena, están diseñadas. O sea, si tuviésemos toda la plata del mundo para hacerlas, no podríamos, porque no tenemos diseñado la vía que va de Sitio Nuevo a Remolino, ni Remolino a Salamina, ni Salamina a Piñón, ni de Piñón a Cerro, ni de Cerro a Zapayán, Concordia o Pedraza, ni tampoco a Tenerife. Está diseñada a medias la de Tenerife a Plato, y no está diseñada la de Plato a Santa Bárbara de Pinto, y menos aún la de Santana a San Zenón, y de San Zenón a San Sebastián, y San Sebastián a Guamal. No están diseñadas. No está diseñada la vía de Algarrobo a San Ángel, y de San Ángel a Chivolo o a Apure, y de Apure a Chivolo a Pibijay. No están diseñadas. No está diseñada la vía de Pueblo Nuevo a Astrea. No están diseñadas. Si no están diseñadas esas vías, ¿cuándo se van a hacer? Y es en esas vías donde se produce cualquier cantidad, entonces, de atracos, de violaciones a los derechos humanos de la gente. Y esas vías son las que explican
el atraso productivo que tiene el Magdalena. Así que tenemos que pensar en esas infraestructuras. Pero entre más parques hagamos, entre más edificios deportivos construyamos, entre más colegios, entre más universidades, no hay que ser científico para establecer que a más programas sociales, a más políticas públicas que garanticen los derechos humanos en términos integrales, es decir, derechos sociales, económicos, políticos y ambientales, va a disminuir la violencia, va a disminuir el homicidio, va a disminuir la inseguridad, va a disminuir los niveles de consumo. Entre más fuentes de empleo generemos, menos gente estará en la economía ilícita. Pero aquí está el 68 en informalidad. Cabe decir, de cada 100, 68 personas se rebusca la vida. Y eso significa que no son ingresos que entran al Estado para hacer redistribución social. Mucho es lo que tenemos que hacer. Esta será la situación de Colombia entera, probablemente. Todo el mundo en el territorio nacional reclama un mejor trato. Todo el mundo, por supuesto, tiene una queja. Todo el mundo cree que el Estado tiene que atenderlo y tratarlo mejor. No me cabe la menor duda, porque conozco este país también, como muchos de ustedes. Pero yo sí me atrevo a decirles que si Colombia está de séptimo en desigualdad en el mundo, es precisamente por departamentos como estos, donde la concentración de la riqueza en pocas manos, donde la ausencia de planeación de largo plazo, la ausencia de gestión sostenida, cuidando los recursos de la gente y no apropiándose de unos pocos, son los que explican por qué este país está en ese nivel de desigualdad. Júntele a esos indicadores del Magdalena los de La Guajira, los de Sucre, los de Chocó, los de Bichada, los de Guainía. Ahí están los 7 departamentos más pobres de Colombia. Pero resulta que hay una característica en todos ellos que no tenemos nosotros. Que Sucre, La Guajira, Chocó, Bichada, Guainía son departamentos de reciente creación. Algunos hicieron parte del propio Magdalena, como La Guajira. Inclusive, el Magdalena llegó a ser el departamento más grande de todo el Caribe. No estamos hablando que estamos así porque apenas estamos empezando. Nuestro recorrido institucional es de vieja data. General Zapatero, aquí estaba la primera división del ejército. Y si estuvo en Santa Marta era porque desde aquí, que fue el departamento que tenía jurisdicción en todo el Caribe, pues en Santa Lógica se tomaban las decisiones en materia de seguridad y orden público para esta región, años atrás. Y desde la Gran Colombia fuimos 2 nomás, Bolívar y Magdalena. Y hasta el 67 estuvo el Cesar integrado aquí. Vaya usted y revise otros departamentos y han avanzado en mejores niveles de conectividad, de productividad y de inclusión social. Algo ha pasado acá. De suerte que no es simplemente hacer consejos de seguridad de carácter formal, sino plantearnos que aquí ha habido unos niveles de inequidad estructural que son en buena medida generadores de esta anomia social que se podría decir existe en el territorio. Y que tenemos hoy una gran responsabilidad, utilizar estos 4 años como si fueran 8, en términos de que el tiempo nos rinda, de trabajar intensamente, de coordinarnos. Y entre más divididos estemos, más desgaste de energía. Entre más unidos estemos y con propósitos comunes, más capacidad de impactar. Así que algunas de estas asuntos que estoy exponiendo aquí, por supuesto, tienen que ver con las conclusiones. ¿Ya me las pasaron todas? Para terminar de irla resumiendo. ¿Cómo se recogen los 5 puntos del plan monetario? Ya voy. Ya vamos a terminar.
¿Este? Bueno. La propuesta de movilización incluye además, como ya lo decía, de la estrategia territorial, la poblacional, la de infraestructura y equipamiento, la del mejoramiento del entorno y el hábitat, mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, de servicios públicos, del cuidado de los ríos, de las lagunas, de las ciénagas, para prevenir catástrofes, y una estrategia de articulación interinstitucional para combatir el crimen organizado, la delincuencia y los factores de riesgo con tecnología, capacidad de respuesta rápida y capacidad operativa. La movilización ciudadana nos debe permitir estructurar una política pública. Una política pública que se base en la incorporación en el plan departamental de desarrollo y en los planes municipales de una concepción de seguridad integral, de seguridad económica, social, ambiental, cultural, con enfoque étnico, de seguridad humana. La construcción del plan integral de convivencia y seguridad ciudadana, que es una profundización de las líneas que consignamos en el plan de desarrollo para establecer alcances y obligaciones de todas las entidades, identificando políticas públicas, niveles de planeación nacional y departamental, con sustento normativo y jurídico, y líneas estratégicas y proyectos que nos articulen. Tendríamos en cuenta 3 elementos sustanciales para este ejercicio: avanzar en mayores niveles de caracterización demográfica y socioeconómica para establecer aspectos socioeconómicos, necesidades básicas insatisfechas, necesidades o dinámicas laborales, situación de pobreza, coeficientes de desigualdad. Porque trabajando allí de manera estructural vamos a producir extraordinarios resultados en materia de seguridad y convivencia. Pero también este tipo de proyectos, de planes, deben dejar bien caracterizados los componentes asociados a la violación de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, las contravenciones, conflictividades, violencias y delitos. Comprender la paz, los derechos humanos, la convivencia, la seguridad ciudadana desde una noción de integralidad y perspectiva sistémica es indagarse por aquellos factores que atentan contra la paz y la convivencia. Y evidentemente aquí no podemos silenciarnos frente a la existencia de grupos que están nuevamente moviéndose en nuestros municipios, como lo han dejado dicho alcaldes, secretarios y funcionarios y miembros de las comunidades. En varios municipios del Magdalena ya no solamente tenemos grupos delincuenciales, sino grupos armados organizados que quieren mantener un control territorial o reconquistarlo a pesar de los esfuerzos que se han hecho precisamente por capturarlos, por condenarlos, por desvertebrar esas estructuras. El fenómeno del paramilitarismo en este territorio es un asunto aún no superado. Se llaman de otra manera, pero los hemos visto estos días frente a un decreto de paro armado de un grupo guerrillero del ELN, en el que hemos dicho, por supuesto, que es necesario
se avance en tanto su condición de organización insurgente en un proceso de paz. Por supuesto no puede esta postura nuestra dejar de condenar la utilización de la violencia y la intimidación contra la población civil. Aquí ninguno se puede abrogar estar decretando paros armados porque las armas de la República tienen que estar en poder del Estado. Y si algún tipo de prohibición se establece sobre los ciudadanos de carácter restrictivo, tienen que hacerlo son los servidores públicos que luego dan cuenta de por qué lo hicieron, no una organización que mediante este tipo de proclamas genera una sensación de miedo, de terror en la población. Condenamos la utilización de la violencia para soportar cualquier discurso político. Pero tan censurable es ese llamamiento a paro armado que, por fortuna, en nuestro territorio no ha tenido impacto en la vida de la población en mayor medida, como el de los grupos que se quieren autoabrogar entonces la condición de prestadores de seguridad en ciertos territorios. El Clan del Golfo, o lo que llaman conquistadores de la sierra, y no sé qué otra agrupación, sacando comunicados que además rechazamos, y que están coordinándose con las autoridades, no sé qué cosa. No sabemos con cuáles, pero por lo menos con nosotros no es ni será. Y nuestro rechazo a ese tipo de autoabrogación, de ser proveedores de seguridad. Aquí los únicos que tienen que garantizar la seguridad de los ciudadanos es el ejército y la policía. La Fuerza Armada, en lo de su competencia, con las demás integrantes de las fuerzas militares. Entonces, en este punto, precisamente, es el que mencionamos con mucho ahínco la necesidad de un plan de protección especial de líderes sociales que aparecen amenazados en panfletos de estos grupos con regularidad. Y en algunos casos han terminado por convertirse ya no solo en amenazas, sino en crímenes que se siguen incrementando en el país, pero que aquí también hemos tenido hechos de suma gravedad. Sabemos de todo el esfuerzo, porque nos lo han contado la policía, la metropolitana, la departamental, el propio ejército, de todas sus estrategias y todo su ahínco puesto en la captura de los jefes de estos grupos y de desvertebrar esas organizaciones. Pero debo decirlo, y espero que se interprete en el mejor alcance esas palabras, con que es necesario aún hacer más. Pedimos un plan de protección especial para este territorio y la sierra en particular. El ejército movió nuevamente hacia la sierra y la troncal el batallón de alta montaña,
y eso es muy importante. Muchas gracias. Y la policía ha desplegado una operación de coordinación en prácticamente todo el Caribe, con epicentro en la Sierra Nevada, que se llama Operación Orión. Aún así, lo que solicitamos, con el debido respeto, es que se pudiera estructurar, señor comandante del Ejército, general Zapatero y demás altos oficiales, señor defensor y señor delegado de la Procuraduría, una operación de fuerzas combinadas de Ejército, Policía, Fiscalía, con CTI a la cabeza, para que a través de una burbuja de seguridad compartido por todos y el acompañamiento del Ministerio Público y por supuesto lo que sea pertinente también de las demás fuerzas aéreas y la Armada, se establezca una estrategia con unos plazos para ir por estas personas que están reagrupando estructuras allí, y que se le preste atención, que estoy seguro que así está haciendo por su parte, pero lo digo acá, pues es una preocupación de todos, el regreso de algunos de estos jefes ya condenados. Todo el mundo tiene derecho a rendir cuenta a la justicia y luego a gozar del derecho a la libertad. Pero si sabemos, como hay información que circula, que algunos vienen a reagrupar grupos armados, ilegales, estructuras paramilitares, que no van a dejar de hacer lo que han hecho toda la vida, pues necesariamente tenemos que pedir un plan especial en este caso. Y lo hablo por los líderes sociales que están preocupados, lo hablo por las propias comunidades, algunas de las cuales se fueron desprendiendo de la égida que ellos tenían, que obviamente se empiezan a sentir intimidadas. Lo hablo por la información que nos han compartido también algunos funcionarios y por algunos alcaldes y algunos líderes políticos y sociales, algunos empresarios. Nosotros no queremos que regrese la extorsión a esta tierra que está volviendo a algunas zonas. No queremos que regrese esta suerte de INRI al que sometieron a Magdalena estos grupos, inclusive con la connivencia y la aquiescencia, como lo supo toda Colombia, de grupos políticos y de jefes y caciques políticos que hasta utilizan esas estructuras para hacerse elegir y luego para delinquir desde el Estado en medio de la impunidad que le genera esa condición de tener casi un brazo armado. Yo le agradezco a usted y a ustedes los pronunciamientos de respaldo a las autoridades civiles. Nosotros somos voceros de la comunidad, acompañamos a la comunidad en sus quejas, pero no es nuestro papel quedarnos allí, sino volver esa queja a una escucha y luego una acción, un proyecto. Sacar a la gente de la incertidumbre hacia la esperanza. Ese es nuestro trabajo. Yo tengo optimismo frente a esta tierra. Y lo tengo no solamente porque conozco el genoma del que estamos hechos, un pueblo resiliente,
Esta tierra que ha sido capaz de regalarle al mundo escritores de las calidades de Gabo. Esta tierra que ha sido capaz de, con la acordeón europea y los tambores nuestros y de los africanos y de instrumentos de palo, darle al mundo la hermosa música vallenata, esta tierra del Magdalena Grande, que en las caderas de nuestras mujeres y en la cadencia de los pies de nuestros hombres cuando danzan en la cumbia, hay un relato mágico de pueblos campesinos que volvieron la tristeza a alegría, ¿verdad? La cumbia, el vallenato, Macondo, el realismo mágico, son respuestas nuestras resilientes a todas las privaciones y las carencias que ha tenido esta tierra, pero optimistas siempre. Otros pueblos no pueden decir con orgullo que tienen libros vivientes de hombres y mujeres sabias, como los tenemos nosotros acá entre nosotros. Tendríamos que pensar hasta en cómo revisamos las fechas del establecimiento de esta tierra, queridos amigos, porque la verdad, los indígenas nuestros están desde siempre, desde miles de años, y su forma de relacionarse con la naturaleza es una sabiduría que envidian otros, y por eso miles de extranjeros vienen a conversar con ellos, a escucharlos, a entenderlos. Esta es una tierra maravillosa porque tiene una extraordinaria biodiversidad, porque nos asomamos al Caribe, a diferencia de muchos otros departamentos de nuestro país. Aquí en el Caribe nuestro, todos los días nos levantamos los que vivimos a la orilla del mar y podemos ver el mar azul. Podemos respirar un aire que se lo recomiendan a los que se enferman en otras latitudes para que lo respiren y se salen pronto. Un clima que poco corroe no solo los cuerpos humanos, sino el hierro y el acero. Eso es una virtud que pocos tienen. El río más grande del país desemboca aquí cerquita a nosotros. Tenemos la ciénaga más grande que existe en Latinoamérica y tantas aguas que surcan nuestra tierra fértil. Ganas de trabajar es lo que tiene este pueblo, mayoritariamente. Deseos de progresar, de avanzar, de dejar atrás el pasado, de no vivir llorando lágrimas rojas. Y por eso entendemos la seguridad como una hermana de la convivencia, y la convivencia y la seguridad unida indisolublemente a la paz, a la vida, a los derechos humanos. Cada uno de estos elementos haciéndose por sí mismo, pero complementando al otro. Tenemos un gran reto. No es solo superar indicadores formales, sino reales, estructurales. Y necesitamos del trabajo de todos, de la cooperación internacional, de la empresa privada, del Estado central y el territorial.
de la fuerza pública, de todo el sistema de seguridad y justicia del país. Nosotros no podemos nombrar policías y soldados, pero sí podemos ayudar a los policías y soldados a que su trabajo sea más asertivo y más efectivo. Porque ¿quién más que nosotros conocer el territorio y entender los problemas de la gente? Yo quisiera invitar a todos a que pensáramos en el Magdalena como un ejemplo para el país. En un territorio donde ninguno de los desmovilizados o reinsertados de organizaciones que hicieron tránsito a la vida civil se le violen sus derechos. A que ninguna víctima vuelva a ser victimizada. Encontremos a los culpables para que este crimen de connotación no quede en el olvido. Porque no pueden estar felices y tranquilos aquellos que hicieron algo tan abominable. Violar a un niño de 14 años y clavarle 14 puñaladas en el corazón. ¿De qué están hechas esas personas que hicieron eso? Me pregunto yo. Tal vez de este mundo que nosotros mismos construimos, en el que la violencia se volvió para nosotros solo una anécdota y no algo que nos conmueva. Los pueblos no cambian por la cantidad de recursos que tienen, porque si fuese así, algunos países que están puestos en el desierto y sin los recursos que son extraordinarios en nuestro país, no fueran naciones del mundo avanzado o el primer mundo. Los pueblos cambian esencialmente por la decisión que la gente tenga de cambiar. Un pueblo cambia por la visión. Un pueblo cambia por la autorrepresentación que tenga de sí mismo. Un pueblo cambia por el sentido de pertenencia que logra. Un pueblo cambia por la identidad que construya. Un pueblo cambia por la solidaridad que promueve. Un pueblo cambia por la cohesión. Un pueblo cambia porque tiene un nuevo proyecto mental y un nuevo proyecto de vida. Queremos que eso sea lo que tengamos en el Magdalena, un nuevo proyecto de territorio, un nuevo proyecto de vida, un nuevo proyecto mental. Si empezamos a cambiar mentalmente, vamos a empezar a cambiar frente a los demás ámbitos. Y el primer cambio que tenemos que hacer es entender que ahora este tema de la seguridad lo tenemos que tomar todos como una prioridad. La seguridad humana, la seguridad con un enfoque integral, la seguridad pensada en clave de convivencia, la seguridad pensada en clave de paz, la seguridad pensada en clave de derechos humanos, la seguridad que le dé garantías al empresario de invertir, pero que le dé garantías al líder social de expresarse, la seguridad que signifique que caminemos tranquilos por las calles o nos dediquemos a producir en condiciones de paz en el campo, la seguridad para que se pueda prosperar y progresar, la seguridad para construir una sociedad plural y respetuosa, la seguridad para que haya en el Magdalena un modelo de democracia fuerte y sólida que sea ejemplo para los otros territorios de nuestro país y que ganemos en este tiempo escaso de estos 4 años, las décadas perdidas por el desgobierno. Gracias a todos los que vinieron a este Consejo Territorial
de seguridad y convivencia. Muchas gracias por el respeto. Bueno, es que lo que yo hice fue en última instancia resumir un documento largo y ya fue por sí una intervención larga. Para volver a leer este documento me parece que sería innecesario, porque ahí está expuesto en lo que dije el espíritu de lo que se llama la Alianza por la Seguridad, la Convivencia, los Derechos Humanos y la Paz en el Magdalena. Tal vez lo único que no leí fue esto, y lo voy a leer. Para seguir peleando juntos contra la muerte en las trincheras de la felicidad, luchando por ser nosotros mismos, por más paz para siempre, por más tiempo y mejor salud, más comida caliente, más rumbas sabrosas, más de todo lo bueno para todos. En una palabra, más amor. Gabriel García Márquez. Fue lo que me faltó por decir. Señores, señoras y señores, un momento por favor. Secretario del Interior, procedemos. Tráiganme la música por favor. Procedemos a la firma del documento de esta alianza. Queremos invitar para hacer una foto también, aprovechar las personalidades. No se vayan, por favor, acompáñenos acá un segundo más para hacer la fotografía. ¿Cierto? Implementar la estrategia de prevención de factores de riesgo que generen violencia y seguridad en los territorios. También se habló, crear y fortalecer medidas que garanticen la atención rápida y efectiva, que protejan a la comunidad en el marco del plan de seguridad y a los líderes sociales. Aquí se planteó un punto concreto, tal vez que en específico no dijimos, o no dije, que era incrementar el pie de fuerza en zona bananera, en la parte sur del municipio de Pueblo Viejo. El fortalecimiento de la Policía Nacional para la seguridad, otra vez de líderes y lideresas, garantizar la seguridad de las autoridades tradicionales en la Sierra Nevada, la presencia efectiva de la fuerza pública en la Ciénaga Grande, dice acá, para garantizar derechos ambientales que están siendo vulnerados por algunos pocos allí. Se planteó unos temas de creación de la gerencia para asuntos étnicos, políticas públicas y en materia social, la creación del Consejo Consultivo y de concertación de comunidades étnicas, afrocolombianas, raizales, palenqueras, el reconocimiento de la presencia de las comunidades negras, crear el observatorio de derechos humanos, el observatorio de seguridad y convivencia, una casa de refugio para la mujer vulnerada, la asistencia de la UNP, Fiscalía y Comité de Seguimiento a los comités de seguridad, el cumplimiento de protocolos operativos para el magisterio, la intervención psicosocial en zonas con problemas de convivencia que permitan la interacción y la reconstrucción del tejido social y comunitario, el acompañamiento de la Oficina de Paz a los sujetos de reparación colectiva, la protección a comunidades campesinas y étnicas ubicadas en territorios estratégicos, a los reclamantes de tierra, generar proyectos productivos y de emprendimiento, comedores comunitarios en los municipios y veredas para mitigar la pobreza extrema, entre otros aspectos. Es decir, aquí hay un compromiso que está llamando a todas las autoridades a trabajar cada una en lo suyo. Una vez le escuché a un militar decir que su tarea era trabajar en la estabilización de la zona, en reducir los niveles de riesgo, de inseguridad, de criminalidad, pero esa zona
la entregaba estabilizada a las autoridades civiles para que hicieran intervención social. Aquí lo que estamos planteando es tal vez ese enfoque, pero con un matiz, que no es que el ejército y la policía hagan primero su tarea y luego los demás actúen. Aquí nos toca es actuar todos al mismo tiempo, cada uno jugando un rol, ¿cierto que sí? En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Lo que no puede ser es que le carguemos las tareas a unos en detrimento de otros. Una zona será segura si hay presencia de fuerza pública, pero no será segura de manera permanente si no hay inversión social. Y aquí tenemos que involucrar a todos los actores, y por eso cuidar hasta el último peso, y por eso cuidar que todos los que están haciendo trabajo por mejorar las condiciones de la propia comunidad se cuiden, es casi un imperativo, más allá de un discurso político. A veces se entiende así, pero es mucho mejor tener una comunidad organizada que trabaja en torno a sus proyectos y necesita líderes para hacerlo, a una serie de ciudadanos dispersos que no tienen proyecto común. Por eso se ha insistido tanto en el tema de las garantías, para que podamos construir tejido social. Tal vez algunos que vienen de afuera pudieran no entender este punto, y yo lo quiero dejar claro cerrando el consejo e invitando a que se firme, porque es que en otras latitudes hay tejido social fuerte, sólido, pero en el Magdalena tenemos una estructura social y unos liderazgos en proceso, en construcción. Muchas veces son organizaciones bastante débiles. ¿Y por qué lo son así? Porque han sufrido la violencia, la persecución y la falta de garantías institucionales para que se fortalezcan y robustezcan. Lo que nosotros vamos a hacer es ayudar a que ese proceso se empodere. No hay democracia sin organización. Eso es fundamental. Y por eso pedimos el acompañamiento de todas las autoridades en dar garantías para que ese proceso pueda avanzar. Ya hay temas específicos que tiene la fuerza pública dentro de sus planes, que obviamente en el seguimiento estricto que vamos a hacer en días venideros y en la articulación de todos esos planes de trabajo, no me cabe la menor duda que vamos a poder producir mejores resultados. Así que lo que les pedimos, antes de irse, a los alcaldes, a los diputados, a los líderes sociales, a los líderes empresariales y gremiales y a los altos mandos de la fuerza pública, del ejército, de la policía o de la fuerza armada, que por favor suscribamos, si estamos de acuerdo, este acuerdo, que es básicamente una manifestación de voluntades. Al final, al papel le cabe todo. Lo importante no es la suscripción del mismo, sino sentir que esto es como una suerte de partitura que nos va a servir para articularnos. Por supuesto, para nosotros va a ser clave que sean garantes de ese acuerdo la Procuraduría, la Defensoría o quienes ya se fueron, pero dejaron su delegación acá, el PNUD, en representación del Sistema de Naciones Unidas, o la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, como acompañantes del proceso, esencialmente en esa condición. ¿Sí les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Listo, entonces, ¿cómo firmamos? Bueno, yo firmo para que rompamos el hielo. Los alcaldes, diputados. Se espera que de este primer Consejo Departamental Ampliado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Magdalena Segura y en Paz, se empiecen a dar lo más pronto posible resultados contundentes, teniendo en cuenta que con estas firmas de acuerdo que han hecho los asistentes, se reviertan en acciones que redunden en el bienestar y den progreso al pueblo magdalenense, ante otro hecho histórico que se vio respaldado por funcionarios del alto gobierno y de todos los organismos de seguridad del Estado, que llegaron a brindar su compromiso y apoyo al proyecto expuesto por el gobernador Caicedo. Noticia en detalle, completa, descentralizada, que registramos a esta hora.